Hermanos, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me van a escuchar, pero quiero compartir otra vez un poco de la palabra de Dios. Y quiero hacerlo primero orando, abriendo la palabra, compartiendo con ustedes algunas de las inquietudes y de las verdades de la palabra de Dios. Así que permítanme hacer una oración para comenzar lo que les quiero compartir en esta tarde. Creo que va a ser viernes ya de noche y después de la puesta del sol. Oramos. Padre amantísimo, en esta noche, en nombre de Jesús, nos acercamos a ti con la confianza y la seguridad, oh Dios, de que tú estás con nosotros, de que tú cumples tus promesas, de que tú has dicho que yo estoy con vosotros todos los días y así mismo lo haces. En esta hora, desde mi hogar, quiero compartir algunas palabras de la Escritura y quiero pedir tu dirección. Y no solamente para mí, oh Dios, quiero pedir también iluminación para mis hermanos que oyen, que escuchan la palabra en esta hora. Lo pido en confianza, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero sacar un poquito de tiempo esta noche para estudiar uno de los temas más importantes para nosotros como iglesia en tiempos modernos. Podríamos muy bien decir que estamos viviendo en el umbral de la historia de este mundo y lo podemos ver, lo podemos entender, lo podemos ya casi palpar, ya casi se puede presentir, se puede sentir, ¿verdad? Se puede oír, se puede ver la presencia de Dios acercándose a su pueblo. Del libro El conflicto de los siglos, página 579, dice así: el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. Hermano, yo quiero que tú sepas que Satanás sabe que falta poco tiempo y se está preparando precisamente para desplegar todas sus fuerzas para cautivar al mundo, para que se pierdan la mayor cantidad posible de personas. Y nosotros tenemos que vivir avisados. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista, obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo milagro. Te quiero decir, hermano, que como dice aquí, Satanás está actuando con mucho poder. Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a emplear todo su poder, su astucia y su poder de engañar para que los hijos de Dios sean confundidos. Mira cómo dice: será imposible distinguirlos o sus engaños sin el auxilio de las Escrituras. Quiero decirte que como cristianos nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Tenemos que estar parados firmes sobre la roca, porque Satanás quiere engañar al mundo, inclusive al pueblo de Dios. Acuérdate, no dice San Mateo 24 que en los últimos días hará milagros mentirosos de tal forma que engañará, si fuere posible, a los escogidos. No va a ser posible engañar a los escogidos de Dios por una razón. Porque los hijos de Dios estudiamos la palabra, sabemos lo que está escrito, todo lo necesario
para nuestra seguridad y nuestro bienestar eterno está dicho en la palabra de Dios. Por eso insistimos vez tras vez que si queremos no ser engañados por Satanás, necesitamos conocer bien, claramente, lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hermanos, no solamente Babilonia ha bebido de sus enseñanzas paganas y mentirosas, está haciendo al mundo entero beber también o participar del mismo vino engañoso. Conflicto de los siglos, página 439, otra vez te leo. El gran pecado que se acusa a Babilonia es que ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que se han aceptado como resultado de la unión ilícita con los magnates de la tierra. Acuérdate, yo les dije a ustedes en tiempos pasados que Satanás ha hecho que la iglesia popular, la iglesia cristiana popular, en los tiempos apostólicos o después de los tiempos apostólicos, especialmente en el tercer siglo, se enredara con los gobernadores de este mundo. Esto trajo como resultado que al envolverse con los magnates y los reyes de la tierra, absorbiera muchas cosas, mentiras, doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios, la verdad de Dios, fuera echada por tierra. Aquí está la cita, Catholic.net. Cuando leemos la Biblia, dicen ellos, esto dice la Iglesia Popular, cuando leemos la Biblia, buscamos conocer la historia del pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Hasta allí va bien. Meternos en la vida de Jesucristo y los primeros cristianos. También digo amén. Tratando de incorporar a nuestra mente y a nuestra vida lo que aprendemos de esa lectura meditada. Muy bien. Tratamos de profundizar en nuestra vida cristiana y relacionarnos con Dios. Pero los cristianos de a pie dejamos el trabajo de interpretar a los especialistas con autoridad, lo mismo que en cualquier otro ámbito humano del conocimiento. Así que dicen ellas que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que meditar en ella, pero que tenemos que dejar la parte de interpretación a los especialistas de la autoridad, que son ellos, según su consenso, ¿verdad? Y que nosotros, los cristianos de a pie, esa expresión a mí me chocó, los cristianos de a pie, ¿y ellos en qué andan? Yo quisiera saber exactamente qué es lo que quieren decir con los cristianos de a pie, que tenemos que dejar el trabajo de interpretación a los especialistas. Esto traería como resultado, hermano, que todo el mundo estaría creyendo solamente en lo que ellos interpretan. No podríamos ver más allá de los líderes religiosos. Y entonces, ¿para qué Dios ha prometido el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Para qué tendríamos necesidad del Espíritu Santo si la iluminación la da la iglesia? Esas no son las promesas de Dios.
No es que la iglesia nos va a iluminar. Es el Espíritu Santo el que está prometido para iluminar y guiar a la iglesia a un conocimiento más claro de Cristo. Así que si la iglesia comete un error, nosotros ciegamente por estar siguiendo a la iglesia seguiríamos detrás del mismo camino. Y es imposible. No podemos dejar que nadie sea nuestra conciencia y nuestro guía. Tenemos que permitir que la conciencia sea iluminada por el Espíritu de Dios y guiada por el Espíritu de Dios. Así que como ellos reclaman tener el derecho de los especialistas de autoridad, entonces nosotros teníamos que seguir los mismos errores. Si ellos tienen los ojos cerrados y se enredan con otras doctrinas equivocadas, nosotros como el pueblo de Dios, como vamos siguiéndolos ciegamente, vamos por el mismo camino. Por eso Jesús dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, San Mateo 15:14. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso no fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Después que salieron del cautiverio, ahora se pusieron a estudiar, pusieron escuelas, se dedicaron hombres especialmente a estudiar la palabra de Dios. Y esto trajo como resultado que los líderes eran los más errados y los más equivocados del pueblo. Cuando Cristo escogió, hermanos, venir a la tierra, cuando Dios escogió enviar a su Hijo, no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque estaban ciegos, porque se estaban dejando de guiar por los ciegos, por los líderes espirituales, y entonces el pueblo, como resultado, no podía ver más allá de lo que veían sus líderes. Y ya tú te das cuenta, estudia la Biblia para que tú veas todas las cosas que le hicieron a Jesús y sus luchas contra él. Desde los 12 años que fue al templo, pensaban, si este muchachito cae en nuestras manos, podemos hacer cosas grandes con él. ¿Perdón? ¿Cosas qué? Hacerlo seguir los mismos errores que ellos venían siguiendo por años. Hermano, ya casi habían 400 años que en Israel no había un profeta. La brecha que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es inmensa porque el pueblo estaba ciego. No podía ver. Sus líderes estaban ciegos. Y tal el líder, igual el pueblo. Tal es la iglesia, tal es el pastor, así mismo es la iglesia. Tenemos que permitir que sea el Espíritu de Dios el que nos ilumine por el camino correcto. Romanos 14:12 dice así bien claramente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. De modo que si la iglesia me engaña, enseñándome que preste atención a otros asuntos menos importantes, y yo caigo en el mismo error de la iglesia, ¿qué cuenta le voy a dar a Dios? No, pues cuando llegue el día de juicio, pues Señor, yo creí lo que dijo la iglesia. ¿Tú crees que eso sería excusa para justificar el que no hiciste lo que Dios esperaba que hicieras? Que fuiste engañado juntamente con todos los líderes del pueblo. Por eso Jesús levantó otra iglesia, porque la iglesia madre, el pueblo de Israel, estaba equivocado. No estaban aprendiendo lo que tenían que aprender. Por eso, hermanos, la iglesia nunca va a dar razón a Dios por su pueblo. Cada uno, dice San Pablo,
dará razón a Dios, razón de sí. Toma nota de lo que aquí estamos enseñando. Considera bien lo que se predica en la iglesia. Toma la palabra de Dios y vete a tu casa. Lo que oíste en la iglesia y vete a tu casa y dobla las rodillas y consulta a Dios a ver si eso es así. Hermanos, no podemos ser miembros de iglesias de amén nada más. Todo lo que se dice al púlpito o al frente, amén y amén. No, tenemos que, como los hermanos bereanos, tomaban la palabra de Dios, lo que aún San Pablo les estaba enseñando, y se iban a su casa a ver si esas cosas eran así. Déjame llevarte al libro de Hechos, capítulo 17, Hechos 17. Y quiero comenzar desde el versículo 1. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Este creo que es el tercer viaje misionero de San Pablo. Y entonces él tenía la costumbre de ir a buscar a los judíos a donde los encontraba, de buscar a los creyentes a donde los encontraba, los grupos pequeños que habían sido formados anteriormente, a donde los encontraba, y se reunía con ellos y les enseñaba la palabra. Dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Así que los encontraba reunidos los sábados en la iglesia, eran grupos pequeños, y entraba con ellos y allí comenzaba a enseñarles el plan de Dios de salvación para la raza humana. Aunque eran del pueblo de Dios, hermano, había muchas cosas que no conocían. Declarando, dice el versículo 3, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, este es el Cristo, decía él. ¿Qué estaba pasando en Tesalónica? Escucha bien lo que te voy a decir, porque me parece que aquí comienza el problema de muchos cristianos que quieren ser los líderes, que reclaman ser la madre, la iglesia madre. Aquí comienza. La iglesia de Tesalónica estaba en territorio griego, dominada por la cultura de la época. Así que la cultura que dominaba al pueblo en estos días era la cultura griega, a pesar de que el imperio que estaba dominando era romano. La cultura griega, hermanos, había dominado de tal forma que aun cuando ya había desaparecido este gobierno, este imperio, ahora el que dominaba eran los romanos, pero era la cultura que dominaba. Algo así podríamos decir, como está pasando con Norteamérica. Es la cultura que domina a las Américas. Y mira tú que aquí, por ejemplo, empezaron a hacer fiestas de Halloween, y estas fiestas poco a poco se fueron infiltrando en los países nuestros. Estos países celebran a Santa Claus cuando nosotros eran los Reyes Magos. Y no estoy diciendo que los Reyes Magos eran lo correcto o Santa Claus es lo correcto. Te estoy diciendo que la influencia de este país ha salido y ha ido esparciéndose por el mundo entero. Y asimismo era la cultura griega en los tiempos del Nuevo Testamento. Mira cómo dice el verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos religiosos grande multitud,
y mujeres nobles no pocas. Así que San Pablo vino a Tesalónica, vino a predicar y se encontró con un grave problema en Tesalónica. La cultura de Tesalónica, la cultura griega, estaba abarcando todas partes y estaba ejerciendo su influencia aún en la misma iglesia de Dios. Escucha bien. El dominio religioso pagano era casi universal, como pasa en nuestra cultura también, ¿verdad? El dominio religioso pagano era casi universal. Las creencias propulsadas por Platón, por Sócrates y por Aristóteles dominaban al mundo religioso de la época. Tal como nosotros hemos adoptado a Santa Claus, hemos adoptado al trick and treat, hemos adoptado el montón de otras cosas del mundo que no tienen nada que enseñarnos, que no son religiosas, que no provienen de la Biblia. Hemos adoptado muchas de esas cosas de la cultura moderna. Y yo quiero decirte que esta cultura griega, platónica, de Sócrates, de Aristóteles, estaba dominando al mundo religioso y se estaba queriendo infiltrar en la iglesia. Quiero decirte que este dominio pagano se puede sentir hasta en nuestros días hoy día. Te estoy hablando de hace 2500 años, esa cultura de hace 2500 años. Todavía la influencia se puede sentir en nuestros días. La cristiandad, escúchame bien, la cristiandad de hoy día está tan infectada con las mismas creencias mitológicas griegas y paganas. Estas enseñanzas han encontrado el camino de vuelta a los púlpitos cristianos hoy día, pero también encontraron camino al mismo centro del judaísmo. ¿Tú no recuerdas cuando Jesús llegó caminando sobre el mar y los discípulos lo vieron y se asustaron diciendo, ¿es un fantasma? ¿De dónde habían aprendido esta idea de los fantasmas? No era de la Biblia, no era del judaísmo, pero ya los discípulos estaban infectados con estas influencias y teorías, ¿verdad?, que habían venido de la cultura griega. ¿Dónde habla la Biblia de fantasmas? ¿De ghost? ¿O de duendes? ¿Dónde habla la Biblia esto? ¿Os recuerda cuando, aún después de la resurrección, Jesús le aparece a sus discípulos? Dice San Lucas 24, ya se me pasó la página, aquí estoy otra vez. San Lucas 24, 39. Cuando ellos vieron a Jesús, pensaban que veían un espíritu. Esto, hermano, te estoy diciendo, estas cosas llegaron de la cultura que estaba alrededor de ellos. Y la cultura judía empezó a absorber estas mismas cosas también. Dice, Jesús les apareció y ellos pensaban que veían un fantasma. Y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Tú notas? Estas teorías de espíritus desencarnados, del alma saliendo de una persona y elevándose, yéndose al cielo. Estas ideas le llegaron a los judíos de los romanos. Estas eran las teorías de Platón y de Sócrates y de
Aristóteles. Estos grandes filósofos griegos influyeron al mundo de tal forma que ya los judíos también los habían absorbido. Los griegos no tenían un libro, por así decirlo, como la Biblia, pero aún estaban colmados de un montón de mitos y leyendas que venían en prosa y en poesías y de otras formas. Esta civilización griega se fue construyendo y se fue desarrollando alrededor de 700 años antes de Cristo. Y poco a poco fue introduciéndose en la iglesia judía, absorbiendo toda la civilización alrededor y controlándolo todo. Y ahora San Pablo les viene a predicar a Tesalónica, un centro controlado por esta cultura griega. Y todo va muy bien hasta que San Pablo le habla de Jesús y de la resurrección de éste. Nota que aquí se daña todo. Eso está en el versículo 4. ¿Qué creían los griegos? Bueno, yo te voy a decir algunas de las cosas que creían los griegos que se estaban infiltrando, influyendo en la iglesia cristiana. Platón, que vivió del 427 al 347 a.C., fue uno de los expositores y filósofos más grandes de la cultura griega, seguido por Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón era considerado como el padre de la cultura griega. Platón decía que el alma humana, la cual era inmortal según él, se encuentra encarcelada en el cuerpo. Que la muerte es solo un cambio de residencia para el alma. Que cuando una persona moría, el alma era liberada de la cárcel del cuerpo y reencarnaba para ir al mundo de los espíritus, al mundo divino y al mundo eterno. A ver si tú no has oído algunas de estas teorías hoy día. Platón, perdón, déjame ver qué escribí aquí. Platón criticaba la transmisión escrita del conocimiento como defectuosa. Fíjense ustedes, también como que era fanático de la transmisión oral. A ver si esa expresión es favorita para ti. En el 387 a.C. fundó la Academia de Atenas, institución que continuó por más de 900 años. Estas doctrinas influyeron tanto en las religiones cristianas, en las religiones judías e islámicas durante la Edad Media, e influyeron en teólogos modernos como fue San Agustín, uno de los padres más respetados de la Iglesia Católica. Para que tú veas que pronto estas doctrinas paganas se fueron introduciendo calladitamente dentro de la iglesia, dentro de la iglesia al extremo que hoy día son enseñadas, sostenidas por estos grupos cuando no tienen un así dice Jehová. A San Agustín se le conoce en el círculo católico como el doctor de la gracia.
el máximo oponente o pensador del cristianismo en el primer milenio, dice la iglesia. Este es San Agustín. El máximo oponente, el máximo pensador del cristianismo moderno de los últimos 2 milenios. San Agustín es uno de los más grandes genios de la humanidad. Es un autor prolífico y dedicó su vida a escribir sobre filosofía y teología. Y sin embargo, las doctrinas plutónicas o griegas, paganas, se infiltraron dentro de la iglesia a través de él también. Ahora, volvemos a Hechos. Estoy hablándote de Hechos 17 y estoy diciendo el problema que tuvo San Pablo cuando apareció a Atenas. Te estoy diciendo que todo le iba bien a San Pablo hasta que habló de la resurrección de los muertos. No sé si tú puedas visualizar y entender por qué en esta iglesia no se habla de la segunda venida de Cristo ni de la resurrección de los muertos. ¿Qué necesidad tiene la iglesia de predicar resurrección, de predicar de la segunda venida de Cristo a recoger a su pueblo, si este no murió, está en el cielo, cambió nada más de la casa, cambió de la prisión del cuerpo y ahora está libre en el cielo, flotando allá en el aire? Capítulo 17 de Hechos otra vez, el versículo 16 al 19. Y esperando a los Pablos en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad idólatra. Escucha bien. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, en las plazas cada día con lo que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y otros decían: ¿qué quiere decir con tanta palabrería? Otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. A veces no es lo mismo que yo te estoy diciendo. Predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Así que el Areópago era un lugar muy famoso, conocido como la colina del dios Ares. Era uno de los lugares más importantes para los antiguos atenienses reunirse a discutir de filosofía, de doctrina, de creencias y de otras cosas. Allí se reunía el consejo de la ciudad en la época. Así que era un lugar especial, donde se reunían los intelectuales, vamos a decir, de la época. Versículo 22. Entrando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Mira tú la astucia de San Pablo a través del Espíritu de Dios para introducir la verdad del Evangelio en estas personas. Aprovechó al encontrar un Dios no conocido. A ese es el que vengo yo a predicar aquí a ustedes. Versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Quiere decir que San Pablo conocía muchas cosas de ellos. Y aquí está citando a uno de los escritores de ellos, a uno de estos poetas
famosos de ellos, aunque no se menciona el nombre, lo está así diciendo. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad a ser semejante a oro o plata o piedra o escultura de artificio o de imaginación de hombre. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Así que San Pablo llega donde ellos y emplea un razonamiento y una astucia en su disertación. Yo diría que es una astucia dirigida por el Espíritu. Si vuestros padres, dicen ellos, dice que somos linaje de los dioses, pues los dioses no son de piedra o de metal o de madera. Y si no son de piedra, de metal y de madera, ¿cómo ustedes están adorando a los dioses de piedra, de metal o de madera? Él quiere que razonen. Él quiere que ellos se den cuenta que lo que están creyendo y lo que están sosteniendo no es la verdad, es ignorancia. Y esta ignorancia, dice, exige que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan. El versículo 33 y 34, y así Pablo se salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estuvo Dionisio el del Areópago y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Así que San Pablo le hace frente a ellos, recordándole que estos son los tiempos de la ignorancia. Y fíjate tú, hermano, que estos tiempos de la ignorancia son los que se han introducido también en nuestras iglesias. Vete tú a la iglesia cualquiera por allí que conozca y pregúntale. Mira, hermano, los otros días fui a un entierro. Estaba en Puerto Rico hace como unos 2 años. Y estoy allí y se muere un pariente. Un pariente mío que nunca va ni a la iglesia. Nunca lo vi yo en la iglesia. Si fue, yo nunca lo vi. Pero los últimos 30 o 40 años lo dedicó a beber y emborracharse. Y se murió. Y ahí fuimos al sepelio y antes de enterrarlo, levantó alguien que vino, levantó la mano y empezó a decir, nuestro amigo y hermano está ahora mismo en la misma presencia de Dios. Allá está disfrutando las glorias del cielo. Y yo pensaba entre mí, ¿cómo puede estar disfrutando la gloria del cielo si nunca venía aquí ni a la iglesia en la tierra? A ninguna iglesia. La religión de él era la botella de beber y de emborracharse. Estos tiempos que llamó San Pablo, los tiempos de la ignorancia, están introducidos también en las iglesias populares y ellos siguen creyendo las mismas mentiras. Los sofismas, consejos para los maestros, página 377. Los sofismas relativos a Dios y a su naturaleza que inundan el mundo del escepticismo son inspirados por el enemigo caído. Hermanos, estas son las trampas de Satanás. Satanás ha introducido estas mismas trampas en la iglesia hoy día y está siendo predicada, sostenida, ¿verdad?, en las iglesias modernas. Y lo lindo, que Satanás se las ha arreglado para encontrar porciones de la Biblia que parecieran decir lo que ellos creen y los están sosteniendo y los están enseñando como si fuera el mensaje y la verdad de Dios. Satanás estudia la Biblia, para que tú veas, hermano, la estrategia de Satanás. Está estudiando la Biblia para buscar cosas que parecen decir lo que no es y torcerlas y tergiversarlas para seguir engañando al hombre. Conoce las verdades esenciales para la salvación y procura apartar de estas verdades
toda la mente o toda mente. Tengan los maestros cuidado de no repetir las mentiras del enemigo de Dios y del hombre. Hermano, quiero decirte que, y es lo próximo que espero hacer, compartir con ustedes, defender la verdad, reprender en el nombre del Señor los tiempos de esta ignorancia, porque llegan hasta nuestros días. Hombres astutos emplean la Biblia para hacer decir lo que la Biblia no dice y sostener sus enseñanzas paganas que se infiltraron desde Platón, de Sócrates, de Aristóteles y todos estos grandes hombres del pasado se introdujeron en el cristianismo, en el judaísmo, en el islamismo y están llegando hasta nuestros días y se predican de los púlpitos. De esto quiero hablar próximo. Muchas gracias, Dios les bendiga, gracias por su atención y quiero que sepan que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar siendo atentos porque Satanás tiene la intención de engañar al mundo. Hermanos, dice la Biblia que engañará, si fuere posible, hasta los escogidos de Dios. Quiere decir que nosotros como escogidos de Dios tenemos que estar bien preparados para no caer presa de los ataques de Satanás, porque él va a intentar. Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y como les dije, el sábado en la noche quiero seguir entonces entrando más en profundidad de todas estas porciones de la Biblia que Satanás emplea para torcer y tergiversar. Oramos. Querido Dios, en esta hora pido tu dirección. Pido que tú seas en forma especial con tus hijos, sinceros y verdaderos. Que tú seas el maestro, que tú seas el que nos enseñes, que abras nuestros ojos de tal manera que podamos ver y entender la verdad, que podamos asimilar lo que está escrito, que no nos dejemos engañar por Satanás, que no permitamos que todas estas filosofías humanas también se vuelvan parte de nuestras creencias, que podamos vivir como dijo Jesús, de un escrito está. Gracias, oh Dios, bendice a tu pueblo, que la gracia tuya sea sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.